¿Alguna vez has llegado a un lugar y sientes que todo lo que ves tiene una historia detrás? Montañas que parecen guardar secretos, pueblos que parecen de juguete y aromas que te hacen sentir en casa, incluso sin haber vivido aquí. Eso pasa en el Eje Cafetero. Empecemos por Armenia, fundada en 1889, una ciudad joven para los estándares históricos, pero marcada por grandes capítulos, oleadas de migración, un comercio que creció a pulso y la reconstrucción después de uno de los terremotos más devastadores de su historia, que dejó más de 1000 muertos y alrededor de 730 desaparecidos. Y aún así, hoy es hogar de casi 300.000 personas que viven con un ritmo particular, uno donde la vida siempre huele a café recién hecho. ¿Será por eso que uno se siente tan bien apenas llega? Luego está Finlandia, la colina iluminada, un pueblo de 1878 que parece sacado de un recuerdo bonito. ¿Será la arquitectura? ¿Será la gente que todavía se saluda por nombre? ¿O será que aquí el tiempo camina más despacio y uno termina caminando igual? Y claro, Salento, ese lugar que muchos conocen por sus colores y sus cafés, pero pocos saben que fue uno de los primeros pueblos de la zona. Un municipio pequeño, unos 10.000 habitantes, que se volvió ícono sin proponérselo. ¿Y qué decir del Valle del Cocora? Ahí, frente a esas palmas gigantes, uno se pregunta cómo es posible que algo tan delgado crezca tan alto. ¿Será que la naturaleza también tiene ganas de tocar al cielo? En este viaje también aparecen Panaca y el Parque del Café, dos lugares donde lo rural, lo divertido y lo educativo conviven de una manera muy colombiana, entre risas, animales, montañas rusas y olor a campo. Y sí, como toda región viva, aquí también hay retos, pero más que problemas son historias en movimiento, historias que hacen que este lugar no sea perfecto, sino real. Y eso es lo que vuelve especial. Soy Jorge y esto es Aventuras con Jorge Narví. Hoy vamos a descubrir un eje cafetero que no solo se recorre con los ojos, sino con la curiosidad. Porque al final hay lugares que se entienden mejor cuando uno se deja sorprender. Mis amigos aventureros, llegamos al eje cafetero y vamos a conocer más de Finlandia. Y para que nos enseñen más de Finlandia, aquí tengo a mi gran amigo y sobrino Charlie King. My people, Charlie King, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Bueno, para comentarles 3 datos curiosos, ¿listo? El primero es que no se dice Finlandia, sino que se dice Finlandia. Finlandia, ojo con eso, ¿vale? Este es un municipio que está ubicado a 20 minutos en carro normal desde Armenia. Y esto fue colonizado en el año 1000, ¿cómo les parece? 1878 por antioqueños, por los paisas. O sea, los propios paisas son de acá. Hay una palabra que se le llama pueblear. Pueblear, ¿qué quiere decir? Ir de municipio en municipio, conociendo toda la parte histórica del eje cafetero. Aquí queda muy cerca a lo que es Salento, Valle del Cocora, que eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Aquí estamos en Finlandia, un pueblito cafetero. Este es el museo y ahorita vamos a conocer lo que es el eje cafetero aquí en Finlandia.
Mire qué bonitos los avisos. Vamos a ver, esto como que es un restaurante. Ah, sí, es un restaurante. Sí, qué elegancia. Qué bonito. Muy elegante. Si por fiar tengo amigos y los pierdo por cobrar, para evitar enemigos, lo mejor es no fiar. Aquí se fijan personas mayores de 90 años acompañados de sus padres. Aquí estamos en el Museo de Arte Universal, único en las Américas. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Jorge Enrique Collazos. Jorge Enrique Collazos. Muéstrenos un poquitico del museo. Sí, vamos a visitarlo, el museo. Esta es la entrada al Museo de Arte Universal. Esto es lo que era Salento hace 200 años. Esto es una escultura sobre los Juegos Olímpicos Romanos. Aquí estamos abordando el ingreso al interior de uno de los museos del mundo, uno de los 360 museos del mundo, que es el Museo de Arte Universal. Algunas obras de la colonia italiana. Aquí la Piedad de la Escuela de Miguel Ángel. Y aquí ya ingresamos al Museo de Arte Universal, como les digo, primer centro del arte y la cultura para las Américas. Aquí están los 206 países del mundo, los 322 idiomas y dialectos, las 426 religiones. Aquí están los juglares del arte mundial. Los 206 países están representados aquí, en este museo, donde la gente ingresa de cualquier país del mundo, de cualquier ciudad colombiana, y viene a recibir una cátedra diaria sobre lo que significan todos los movimientos del arte en técnicas, en temáticas, en materiales, en todo lo que tenga que ver con un museo del mundo, donde no existe en ninguno de los países de América, ni siquiera en la Unión Americana. Existen el Louvre, el Escorial, San Petersburgo en Rusia, el Palacio de Versalles, el Museo del Prado, etcétera. En Europa estas obras, todas son obras de subastas internacionales, y están ustedes observando el recorrido por uno de los sitios, el primer centro del arte y la cultura para las Américas. ¿Y quién fuera a creer que aquí en Finlandia está el museo más grande? Más importante de América. Sí, señor. Aquí está el mundo reunido. Esto es centro de visitas culturales, centro de visitas históricas. Aquí está la historia del mundo representada en cada uno. Este es el armario de la película La Bella y la Bestia. Acabamos de pasar el peinador de María Antonieta y Luis XVI. Y aquí observamos los juglares universales, obras grandes como Gainsborough, fundador de National Gallery de Londres. Aquí está Monet, que nadie se puede imaginar que en Colombia existan estas obras. Aquí está Camille Pissarro, segundo padre del impresionismo en el mundo. Caravaggio, el Moisés de Miguel Ángel, el boceto de Santa Ana, la Virgen María, el Niño Jesús y San Juan Bautista. Aquí están obras también como fines del Renacimiento Rubens. Con él finaliza el Renacimiento, la primera obra impresionista que existe en el mundo. En los colombianos, pues tenemos Botero, Obregón, Mansur, Andrés de Santa María, Ignacio Gómez Jaramillo. Charlito. Contámelo, my people, Charlie King. Ah, eso bueno. Usted que es el fuerte aquí, que vive en Colombia, que nació aquí en Colombia, cuéntenos un poquitico la historia aquí de Finlandia. Es fundado en 1878, ¿sí? Pues esa es la discordia que hay por acá. Pero es fundado por unos antioqueños, que eso es lo más curioso, que siendo un departamento que es netamente cafetero. Y por eso es que ellos se quejan, que dicen que son paisas.
pero conserva, mire que todo esto conserva toda la parte, la arquitectura, todo es colonial, con balcones lleno de flores, todo es con adoquines, los colores, lo que más enamora. Y como lo he venido diciendo, ¿qué significa Finlandia? ¿Sí? Que es fila a India, o sea, que significa hija de los Andes. Esta parte es muy montañosa, más tarde vamos a ver eso. Es puro amor andino. Hay otro dato curioso, que aquí la gente es muy regionalista. La gente regionalista, ¿qué quiere decir? Que ha nacido aquí, ha nacido generación tras generación. Y esta es la tercera generación que están haciendo toda la parte del mercado del turismo. Me hago entender que quieren todavía conservar todas las raíces. Y como podemos ver acá, miren, estos son los jipaos mini. Todo esto se maneja aquí en el eje cafetero. Este es el medio de transporte de muchos años, décadas, ¿sí? Donde uno va montado en la parte de atrás, normal, con su sombrerito, con su poncho. Míralos, aquí están los mini jipaos. Para que vean, aquí están los carrielitos. Estos son los carrielitos. Vea, hasta uno, ya le dicen que uno es niño, uno puede también montar. Uno también, claro, que uno se puede montar. ¿Cómo le parece? Entonces, miren, los balcones. Es que los balcones es lo que llama más la atención. ¿Por qué? Por lo colorido. Toda la vida el país se identifica por eso, los balcones. Les gusta saber un poquito de chisme, más de la cuenta. Y hay otro datico ahí, aquí les gusta mucho el chupetín, les gusta el aguardientico. Y el aguardientico aquí es doble, es más o menos parecida a la copa del tequila. ¿Sí? Como son países, vamos a ver aquí. Dice, la Toscana, pizzería. Aquí todavía la gente se sienta con su bastoncito, se pone a hablar, a arreglar todo el país. Pura musiquita, aquí tiene que ser musiquita corrida, que le llaman. Y la corrida es una música como de países. Vea, casino, ¿cómo le parece que aquí es otra parte curiosa? Que todos los letreros que aparecen aquí en Finlandia, todos son de madera. Todos. Aquí no puede haber nada que alumbre así como en otras partes, no. Tiene que ser así, en madera. Y no se puede perder la identidad, los colores de Finlandia. Bueno, mi gente, hoy venimos a conocer un lugar que parece sacado de un sueño cafetero. Esto que ven aquí es el famoso Mirador Encanto, un sitio tan colorido que uno entra y siente que Disney pasó por Finlandia. Vio el paisaje y dijo, si esto está más bonito que lo que hicimos en la película, desde el portón ya lo reciben los colores, las flores y la vibra colombiana diciendo, mijo, bienvenido a la magia de verdad. Apenas uno pasa, ¡zas! De frente recibe una galería artesanal que parece feria de pueblo, pero organizada por alguien obsesionado con el orden. Aquí hay de todo, sombreros, bolsos, artesanías, imanes, cuadros, muñequitos, hasta esas cosas que uno no necesita, pero igual compra porque están demasiado bonitas. Y con tanta temática inspirada en Encanto, uno termina buscando a Mirabel, por si acaso está cobrando comisión por las ventas. Y la verdad, cada rinconcito está hecho para foto. Ventanas de colores, puertas que parecen hablar, flores por todos lados. Este lugar es como si Colombia hubiera dicho, Disney se inspiró en nosotros, pues nosotros también podemos inspirarnos en que ellos se inspiraron en nosotros. Y sí, quedó espectacular. Aquí si una foto sale fea, créame que es culpa del fotógrafo, no del sitio. Mientras uno avanza, todo tiene ese toque cafetero que enamora. Madera, guadúa, artesanos trabajando. El olor a tienda nueva mezclado con café recién hecho. Es una mezcla entre tradición y fantasía.
Uno siente que está entrando a una versión real de la Casa Madrigal, solo que sin la tía que ve el futuro, ni el primo que habla con animales. Aunque ojo, con tanto verde por aquí, uno no sabe si una iguana te va a saludar. Y bueno, llega el momento de la gran subida dramática. Una escalerita, sí, una, que lleva al segundo piso. Tranquilos que no es castillo ni torre, es apenas para subir un poquito y ver más decoración. Si subir esto lo cansa mi gente, necesitamos más ejercicio o más café, o las dos cosas, porque la verdad la escalerita es más simbólica que físicamente exigente. Arriba nos encontramos con más espacios decorativos, más colores, más murales y más rincones perfectos para fotos. Aquí cada pared parece un set de grabación, uno grita ¡casita!, por si se mueve algo, y aunque no pasa nada, igual queda un buen video. Toda la estructura tiene ese encanto que mezcla lo tradicional con lo mágico. Y aquí nos fuimos en... My people, nos vamos en Jeepombi. ¿Qué tal esto? Ah, es una porra de puro. Les recomiendo Finlandia. Esto es una elegancia aquí en el Quindío. Amigos aventureros, si ustedes quieren conocer algo hermoso aquí de la zona cafetera, vénganse para acá. Aquí los dejo con esta. Bienvenidos al pueblo más lindo del Quindío, Finlandia. 144 años. Muy buenos días, amigos viajeros. Estamos en la Basílica del Señor de los Milagros. Es una iglesia muy conocida y donde vienen aquí todo el mundo a la iglesia. Esta es la iglesia del Señor de los Milagros. Y vinimos temprano porque esto es impresionante cómo se llena aquí esta iglesia. Mucha gente viene a visitarla. Esta iglesia es muy conocida casi a nivel mundial y la gente llega aquí a pedir por los milagros, que les hagan un milagrito. Y acabamos de llegar al Valle del Cocora. Esto es otra de las aventuras, la belleza del Quindío, que no me lo esperaba. Aunque soy colombiano, pero hacía muchos años no venía por aquí. Y les cuento que vengan todos los amigos aventureros, los amigos colombianos y los que no puedan venir, amigos colombianos, les voy a mostrar un poquitico del Valle del Cocora. Aquí en el Valle del Cocora encontramos la mano de Acaime, símbolo emblemático del lugar. Pero, ¿quién era Acaime? Acaime fue un poderoso cacique quimbaya, el dueño ancestral de este valle. Su pueblo conoció y cuidó cada palma y cada montaña. Este lugar, La Mano, lleva su nombre como un homenaje. Simboliza la conexión con la tierra y la protección que Acaime y su pueblo ofrecían a esta reserva natural. De pintura que no sea, ¿qué es eso? Dios mío, señor, sálvame.
Ya es hora que nos vayamos a la siguiente parada. Pero antes de irnos, este lugar nos tiene una última sorpresa. Y les trobo con altura y viaje con don Jorgito porque es la buena aventura. Amigazo, ¿esto qué es? La verdad quiero que estén berracos y el montañero. ¿Es una casa o es un tren? Invitación al parche más elegante con don Jorge Aventuras, viaje en la casa rodante. Van a conocer el mundo para que no retrocedan. Estos cogieron la casa y me le pusieron ruedas. No vengan a chicanear, porque a mí ya me contaron que se fueron para la USA y desde allá los deportaron. Mientras trova les diseño, se fueron para la USA para perseguir un sueño con esa casa rodante y regresaron felices de vuelta para estas tierras, pues no olvidan sus raíces. Bienvenidos. Gracias. Somos Colombia Encargo y estas son las agencias autorizadas para tú enviar tus paquetes a Colombia, Venezuela o México. Te esperamos en el punto más cercano. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Colombia Encargo. Amigos viajeros, muy buenos días. Hoy nos encontramos en Armenia, Quindío, y estamos en el pleno centro de la ciudad de Armenia. Esta es la Catedral de la Inmaculada. Esta catedral tiene sus añitos. Vamos a ver si nos podemos entrar. Podemos entrar para ver. Aquí les presento el centro de Armenia. Eso sí, está tan seguro que tengo que ponerme el maletín aquí adelante. Pero está bonito, con musiquita y toda la cosa. Ya están una fila, la berraca para el almuerzo, vea. Vamos a ver. Es un restaurantico. Lo único sí es que está muy empinado aquí. Mira. Usualmente qué comida tienen aquí? Chicharrón, te recomiendo el chicharrón. Chicharrón también. Y aquí nos despedimos ya del centro de Armenia, Quindío. Las tiendas buenas, bonitas, barato. Tienen también mucha cosa de marca. Muy buenos días, mis amigos aventureros. Hoy nos encontramos en el Parque del Café. Salimos de Armenia esta mañana y estamos listos para que conozcamos el Parque del Café. Y aquí me encuentro con Charlie King. Hola, my people. Charlie King. ¿Cómo vamos? ¿Dónde nos encontramos hoy, Charlito? Hoy estamos en el Parque del Café. Está ubicado en el municipio de Montenegro. Este parque, ¿cómo les parece que cumplió 30 años? 30 años. Esto fue fundado el 24 de febrero del año 95. Esto le hicieron un homenaje para toda la parte del sector cafetero de Colombia. Este parque tiene más de 40 atracciones mecánicas y temáticas. El clima es perfecto. Este clima es húmedo, pero a la vez es seco. ¿Cómo está? Buenos días. El parque lo abren
casi todos los días, no lo abren los días lunes y martes, sino que a partir del miércoles. Y para la apertura en sí es a las 9:30, pero uno ingresa aquí desde las 9 de la mañana para parquear. Entonces vamos a disfrutar de todas las atracciones mecánicas. Vamos a estar en montaña rusa, vamos a estar en el ciclo, vamos a estar en el cráter. El cráter es la atracción que por eso es que vienen todos los jóvenes. La adrenalina pura. El ingreso acá sale mejor, como siempre, es comprar los pasaportes en línea. Hay un 10% de descuento, pero uno ya va más rápido para no hacer todas estas filas porque son un poco extensas. Pero bueno, my people, ya les estaré comentando más cositas. Listo, cuando terminamos el teleférico bambusario, vemos que en cada bandera está identificado los municipios del departamento del Quindío, zona cafetera. Esto es un atractivo para toda la gente que nos visita de diferentes partes del mundo, también de diferentes sectores, regiones de nuestra patria, Colombia. Y esta estación para cada media hora uno puede subirse aquí al tren. Si quieren nos subimos, viejo George, para dar la vuelta. Este es el ferry, ¿cómo se llama este? Listo. Bueno, este se llama el tren del café, es algo turístico para revivir todas esas épocas donde solo había este medio de transporte en los años pues de 50, 60. Ya está el medio de transporte. Bueno, listo, nos fuimos. Muchas gracias a todos. En este momento sí, nos encontramos con viejo George y vamos a arrancar en el tren del café. Sí, señores, en cuestión de minutos, de segundos. Dale, llegaron de último, van a llegar. Siempre llegan tarde para todo. Aquí en Colombia, el que llega tarde siempre le chiflan. No, pero se vino toda la familia. No, vea ese combo tan berraco. No. Así es en Colombia, siempre. El bullying ante todo. Nos fuimos. Arranque pues, papi. Aquí se le dice, arréle pues, mijo, arréle. Aquí tenemos las plantas de café, las cafeteras. Este es el puro Quindío. Y a nuestro lado derecho tenemos los árboles del puro bambú. Aquí ya llegamos a otra atracción. Bueno, aquí, ¿cuál es el que se van a subir? En este momento vamos para Torre Cumbre. Entonces sube y es un pequeño vacío, no más de milésimas de segundos para uno botar, pero ya, vamos a llegar casi de primeros. Esa es la ventaja de venir entre semana. Nos vamos a montar. Ya les voy a mostrar toda la cara de sufrimiento. Hey, tú, la de sombrero. Hey, you. Bueno, Jorge, George, ¿te vas a subir? No, nunca. No, ¿cómo que no, hombre? Yo los veo caer. Bueno, hágale, pues espérenos aquí entonces. Bueno. Bueno, ya casi damos por concluido el paseo aquí
en el Quindío, en el Parque del Café, las casas típicas, el colorido, los restaurantes. Los invito, esto es algo maravilloso, Colombia es hermoso. Está rica.